Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Lidia Pau. Soy la directora de este conversatorio que se lleva a cabo desde la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos como invitado especial al doctor François Cabar, presentado por el doctor Laureano Chilawi. François es caleño y como yo somos hinchas del Deportivo Cali. Qué honor. François es un gran caballista y hay que reconocérselo porque siempre, toda la vida ha estado jalándole a ese arte. Es orgulloso veterano del Ejército de Colombia, orgánico del batallón número 3, asignado a la península del Sinaí en la misión de paz entre Israel y Egipto, el Batallón Colombia número 3. Estuvo en el relevo como miembro de la Fuerza Multinacional de Paz y como miembro bilingüe del batallón. Su desempeño ya le brindó una medalla de honor militar. Tiene estudios profesionales en administración de empresas agropecuarias, en periodismo, en comunicación social y en derecho. Ha sido promotor de las libertades y de los derechos humanos de la gente de bien, no sin criminales y sin cómplices de la criminalidad. Siempre ha sido todo un patriota. Y ahora tenemos nosotros como grupo de la SAF, Science Academy Foundation, como la Fundación SAF, de tenerlo como miembro internacional y miembro consultor para todos los saberes de las decisiones que se tomen en la SAF. François además ha sido el líder de las denuncias internacionales, como ya lo vamos a ver, y el líder de toda la oposición internacional. Primero fue nacional, y ante la falta de eco, como lo que estábamos comentando previamente a este programa, se volvió internacional y él ya nos va a contar todo lo que hay en cuanto al rechazo del premio Nobel, a la cuestión con Argentina, a la cuestión con Guatemala y a todas las denuncias internacionales en 19 países, en 4 continentes y en 6 idiomas diferentes. Entonces, es un honor tenerlo aquí, señor Cabar. Adelante con todo su temario, por favor. Muchísimas gracias por tan generosa presentación y muchísimas gracias a la señora Nidia por permitirme participar en este espacio, sobre todo y con el mayor propósito, propósito supremo de contagiar a los asistentes de la fe, contagiarles de fe para que no renuncien a que serán la ley, la verdad y la justicia las que van a prevalecer. Afortunadamente para Colombia, a diferencia de las otras naciones de Iberoamérica que han caído y España, que han caído en manos de ese maldito socialismo del siglo XXI, la apuesta que hicieron en Colombia estos degenerados del régimen cubano y sus cómplices fue sobre una persona que tiene un pasado bastante criminal, y lo mejor para Colombia y para Iberoamérica es que es aún impune. Eso llegó a su fin hace 2 años, cuando después de 4 años de estudio y a partir de descubrir que el señor Petro Urrego no se había amnistiado ni indultado como correspondía, conforme se había establecido en la normatividad para el mal llamado Acuerdo de Paz con el M-19, suscrito en 1989 entre el gobierno de Virgilio Barco y esos derrotados narcoparamilitares de la izquierda colombiana. A partir de ahí empezó a generarse en mí un interés jurídico por poner fin a esa carrera de impunidad. Intenté hacerlo, como bien lo dijo el doctor Chileguid en su presentación, intenté hacerlo en Colombia. Agoté 5 recursos entre mayo y octubre del 2018. Presenté 5 acciones de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, y ante la negativa de tramitarlas como era debido, presenté una demanda de pérdida de investidura ante la Corte Suprema. Eh, del resultado lamentable de mi gestión
ante el Consejo de Estado. Lamentable desde el punto de vista jurídico en cuanto a que, despreciando todas las normas básicas del derecho internacional humanitario, sin hablar pues de lo que tiene que ver con la legislación interna, el Consejo de Estado decidió desestimar mis acciones de nulidad electoral con unos argumentos carentes de todo fundamento jurídico. Eso, después de la tercera acción de nulidad electoral, que más adelante, si desean, lo compartiré en detalle, yo decidí y me convencí que ya internamente en Colombia no importa qué tipo de recurso, cuán bien fundamentado, cuán bien sustentado, cuánto asidero tenga en la normatividad, nunca nada le iba a pasar a este aún impune criminal de lesa humanidad Petro Urrego, ni a ninguno de sus camaradas de la narcoparamilitares de la izquierda colombiana. Entonces, a partir de ahí, desde aproximadamente junio del 2018 hasta enero del 2021, del 2022, redacté una denuncia penal internacional. A diferencia de los recursos que se han presentado durante las últimas décadas ante organismos multilaterales, cuando se trata de llevar a la justicia a aún impunes criminales de lesa humanidad, a aún impunes genocidas, a aún impunes criminales de guerra y a aún impunes criminales responsables de cometer infracciones graves contra el derecho internacional humanitario, yo me la jugué por una vía que está planteada desde 1945 y que es la de denunciar ante la justicia ordinaria de naciones civilizadas, es decir, de naciones donde primen las libertades y el Estado de Derecho. Entonces, partiendo de ahí, como bien lo dijera el doctor Chilewib, y después de trabajar 4 años redactando una denuncia de 800 páginas que ya está radicada en naciones de 4 continentes y en 6 idiomas, eh, pongo en conocimiento de las autoridades judiciales ordinarias de esas naciones, no de organismos multilaterales, no de tribunales cuyo sesgo ideológico está más que marcado, ni mucho menos, sino de los aparatos de justicia ordinaria de cada nación. ¿Por qué? Porque adicionalmente a querer, a implorar y a suplicar que nos ayuden a que en nuestra Colombia tomada por la criminalidad, sobre todo por los narcoparamilitares de la izquierda colombiana, por fin opere justicia, además de pedir a ellos nos ayuden a hacer justicia a quienes hemos sido víctimas, puntualmente en este caso de Petro Urrego y de su derrotada pandilla M-19, también incluí en esta denuncia a ciudadanos de esa nación, es decir, que independiente de posturas ideológicas, de simpatías eh, políticas o de conveniencias geoestratégicas, la justicia ordinaria de cada una de esas naciones está obligada a investigar, a juzgar y a condenar a Petro Urrego por su responsabilidad, no solo en los crímenes cometidos contra colombianos, sino también cometidos contra nacionales de esa nación, valga la pena la redundancia. Entonces, ahí en lo que tiene que ver con lo internacional. ¿Por qué digo ahí hasta en lo que tiene que ver con lo internacional? Porque en lo nacional hay muchísimo también de dónde cortar y de dónde tejer. Porque absolutamente toda la carrera pública de Petro Urrego y de hecho de todos los derrotados narcoparamilitares del M-19 ha sido ilícita, ha sido ilícita. Entonces, yo, más que relatos, yo apelo a los datos y en ese orden de ideas, también en el mes de julio del año pasado radiqué ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra Petro Urrego con orden de captura excepcional. ¿Por qué? Porque a Petro Urrego y a la mayoría de los del M-19 y a un buen número de los del M-19 les fueron canceladas de manera ilegítima, ilegal, por una sala penal de un tribunal varias órdenes de captura que tenían vigentes. Todo empieza en marzo del 2018, cuando en una alocución en Piedecuesta, Santander, si no estoy mal, a un impune criminal de lesa humanidad, Petro Urrego, en campaña presidencial,
decide manifestar entre todas tus ataques y vulgaridades contra nuestra gloriosa fuerza pública que los jóvenes que no podían estudiar, la única alternativa que le quedaba era unirse a la Policía Nacional, al Ejército Nacional o a cualquier otra pandilla o a una pandilla terrorista, narcoterrorista o criminal. Yo ese día dije, ya está bueno, este señor no, o sea, no puede seguir así. Es decir, yo como la mayoría de los ciudadanos de Colombia, los ciudadanos de bien, es decir, ni criminales ni cómplices de criminales, yo creía que con el tal acuerdo de paz y con el tal, con el tal indulto ya todas esas cuentas estaban saldadas, no se podía hacer nada y pues simplemente era lo que era. Entonces, a raíz de esa declaración decidí que iba a investigar un poco más y desde esa fecha, desde marzo del 2018, desde febrero del 2018 hasta hoy no he parado de investigar y no he parado de descubrir cosas. Entonces, ¿por dónde empieza todo? A mí la vida personal de Petro Urrego me vale cinco, es decir, ese tipo de miseria humana y existencial no me interesa para nada, pero lo que él representa sí, sobre todo esa impunidad que aunque en ese momento me seguía pareciendo atroz por desconocimiento del ordenamiento penal internacional y del derecho internacional humanitario, lo creía válido, es decir, era una impunidad contra la que no me podía hacer nada. Entonces, lo primero que hice, porque repito, a mí no me interesa él como persona, a mí lo que me interesa es lo que él representa como ente impune. Entonces, me remonté a la normatividad que rigió el mal llamado Acuerdo de Paz con el M-19. Esa normatividad fue la Ley 77 del 22 de diciembre de 1989 y el Decreto Reglamentario 206 del 22 de enero de 1990. Estas dos normas establecieron las condiciones en las que a los desmovilizados de la derrotada pandilla narcoparamilitar M-19 se les iba a conceder el indulto. Nada de amnistía, nada de perdón total, nada de paz total, nada de nada. Indulto. Entonces, en esas dos normas, la ley 77 es después reglamentada, es decir, complementada por el decreto 206, un mes después. Entonces, ¿qué establecía? La primera condición para que a ese desmovilizado del M-19 se le concediera el indulto era que este sujeto de manera individual, cada uno de los desmovilizados de esa pandilla tenía que presentar un escrito ante el Ministerio de Justicia de Colombia. Y en el escrito debía decir, soy fulano de tal, desmovilizado del M-19, solicito el beneficio del indulto y me comprometo a reincorporarme a la vida civil. Ese es el paso uno de los siguientes que había para acceder al indulto. A su vez, después de recibir esa comunicación por parte del Ministerio de Justicia y tomado el tiempo establecido por ley en esa normativa para revisar si se le podía o no, porque desde el principio se estableció que no se podía conceder indulto por crímenes en los que hubiera ferocidad y barbarie, además que el derecho internacional humanitario no permite que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y las infracciones graves al derecho humanitario internacional, derecho internacional humanitario, puedan ser sujetos de ningún perdón, pues se les concedía o no en un plazo creo que era de 3 meses. ¿Cómo se les concedía oficialmente? Porque eso está en la ley. Tenía que redactarse una resolución ejecutiva con la firma del señor presidente de la República, del ministro de Justicia y del ministro de Gobierno en ese momento, en la que se le concedía al desmovilizado el indulto. ¿Qué es un indulto? El indulto es que una persona que tenga un antecedente penal se le suspende el efecto de ese antecedente penal. Es decir, como el señor Petro Urrego estuvo preso desde noviembre, desde el 6 de noviembre de 1985 hasta febrero o marzo de 1987, este señor tiene un antecedente penal. Estuvo recluido en centro penitenciario privado de la libertad. Y la condena de 18 meses
los 18 meses a los que fue condenado no los purgó completo porque se le concedió una rebaja de pena aplicándole el código penal y el código carcelario en su momento. Entonces, este señor, yo con esa información digo, ok, entonces elevo un derecho de petición al Ministerio de Justicia y el Derecho de Colombia, preguntando primero si el señor, o sea, solicitando se me diera copia del escrito en el que Petro Urrego solicitó el beneficio del indulto, conforme lo establecía la ley, y segundo, copia de la resolución ejecutiva en la que se le concedía dicho beneficio. Para mi gratísima sorpresa, en menos de una semana, la jefe de justicia transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia me contesta y me dice, sí señor, el señor Petro Urrego es desmovilizado del M-19, pero a él no se le concedió ni el beneficio del indulto ni el de la amnistía y por lo tanto no lo cobijan dichos beneficios. Marzo del 2018. Estaba en precampaña contra, entre otros precandidatos, el señor Iván Duque. Entonces, con esa información, yo contacté a varias personas a quienes creí podía interesarles de la prensa, de la academia, del legislativo y del elevado poder público en Colombia, también de los medios. Y para mi sorpresa en ese momento, al que no le asustó, la desestimó. Y a mí eso me parecía de una gravedad suprema, porque sin yo entrar mucho en el detalle de las condiciones en las que Petro Urrego fue condenado y purgó una pena privativa de la libertad en centro carcelario, pues dije, venga, pero es que este es esto es como el descubrimiento importante de la real condición jurídica de Petro Urrego. Entonces, ante el silencio de las personas que yo pensé iban a querer hacer prevalecer la ley, la verdad y la justicia, decidí seguir el camino yo solo. Entonces, con los estudios en derecho que tengo e investigando un poco más, me encontré con que la acción, el recurso jurídico al que yo podía apelar en ese momento, dado que ya Petro Urrego le había ganado en esa supuesta consulta interna contra el señor Caicedo la nominación o la postulación a la presidencia, decidí redactar una acción de nulidad electoral contra el señor Petro Urrego y contra su fórmula vicepresidencial, porque recordemos que en ese momento estaba con la señora Robledo Gómez. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que si Petro Urrego no está indultado y tiene un antecedente penal, como no está indultado, los efectos de ese antecedente penal, que son quedar inhabilitado de por vida para ser funcionario público, para contratar con el Estado y para postularse a cargos de elección popular, estaba vigente. Es decir, el señor ha estado desde 1987 cuando salió de la cárcel con un antecedente penal, inhabilitado de por vida para hacer lo que ha hecho toda su vida. Entonces, perfecto, nadie más lo quiere hacer, venga, yo lo hago. Acción de nulidad electoral ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado me desestima esta primera acción de nulidad electoral diciéndome que como Petro Urrego no ha quedado de nada porque en mayo apenas era precandidato, pues discúlpanos, Cabar, es que no se puede hacer nada porque es mentira, jurídicamente es mentira porque está inhabilitado para postularse. Es que postularse es decir, a mí me gustaría ser presidente. Entonces, bueno, ok, ya empezó la cosa a mí a olerme mal. Es decir, venga, ¿y por qué si yo en esa acción de nulidad electoral también incluí que él es un impune criminal de lesa humanidad y esos crímenes son de la mayor gravedad y además no prescriben, tampoco hicieron mención? O sea, lo importante para el Consejo de Estado en ese momento era que él no había quedado en nada, entonces ellos no se pueden pronunciar porque no es un hecho cierto. Dijo, ok, venga, pues quizá me falta aprender. Esperé a qué, esperé a que perdiera contra Duque. Entonces, por el otro mal llamado acuerdo de paz con las FARC y rechazado por los ciudadanos de bien de Colombia, de ahí salió otra
gabela para todos estos aún impunes narcoparamilitares de la izquierda colombiana. Resulta que el que quede de segundo en la carrera de la presidencia, entonces tiene el candidato a la presidencia garantizado una curul en la Cámara Alta del Congreso y el candidato a la vicepresidencia, en este caso la candidata, la señora Robledo, pues una curul en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Entonces, él quedó de segundo y por esa ley iba para el Congreso los dos. Presento mi segunda acción de nulidad electoral. Esta segunda acción de nulidad electoral vuelve y me la desestima el Consejo de Estado en tiempo récord diciéndome que yo no adjunté copia de que Petro Urrego y la Robledo eran senadores, que entonces por favor pues presentara las denuncias, las acciones de manera más contundente anexando copia. Es decir, el Consejo de Estado en su respuesta me dijo que había enviado a uno de sus emisarios al Consejo Nacional Electoral, a la oficina jurídica del Consejo Nacional Electoral. Eso fue lo que me contestaron cuando me negaron la acción de nulidad electoral. Entonces, que cuando el delegado llegó allá en el mes de julio, en la oficina jurídica le decían que por allá no había ninguna resolución nombrando a Petro Urrego ni a la Robledo para el Senado. Entonces, qué pena, señor Cabal, toca rechazarle su acción de nulidad electoral. Yo inmediatamente, ya ahí empezó todo a coger forma y empezó a marcarme la dirección de, venga, por acá como que no se puede, pero sigamos jalando a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde está todo tan comprometido, hasta dónde puede ser solamente una cosa de cierto sector de los poderes públicos. Entonces, elevó un derecho de petición al Consejo Nacional Electoral, pidió copia de la resolución por medio de la cual se certifica la condición de senador y de representante a la Cámara de la fórmula presidencial. Y cuando me llega esto, lo presento por tercera vez. Esto ya estamos hablando de agosto. Es la tercera acción de nulidad electoral. Ahí, entre el tiempo transcurrido mientras se contestó mi derecho de petición y volví a presentar esta tercera acción de nulidad electoral, había transcurrido un tiempo importante. Entonces, tan solo en ese momento, nuevamente en tiempo récord, bueno, pero ahí sí se demoraron un poquito en contestarme porque ellos tenían los tiempos calculados y me contestan, me desestiman la tercera diciéndome, hombre, señor Cabar, qué pena con usted, pero es que usted tiene que presentar la acción de nulidad electoral para cada uno, es decir, para Petro Urrego y para la Robledo. Usted no puede incluirlos a los dos en una sola. Mi pregunta ahora es, y en ese momento era, bueno, pero entonces admitan la de Petro Urrego y yo presento la de la Robledo. Pero bueno, el caso fue que inmediatamente procedí a presentar las dos aparte. Y ya la respuesta para esta cuarta y quinta inmediata, porque yo ya la tenía cuadrada y así fue como dilataron todo, es, se te pasó el plazo, chinazo. Se te pasó el plazo porque ese tipo está posesionado desde hace tanto y como tú te demoraste en presentarla, entonces, qué pena, no va. Ok, perfecto. Yo ya estaba investigando el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, el estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, el Jus Cogens y la jurisdicción universal. Pero venga, sigamos. Esto fue Consejo de Estado, una de las altas cortes. ¿Qué va a pasar ahorita si yo presento el recurso que me queda como ciudadano de bien y respetuoso, además muy respetuoso del Estado de Derecho? Vamos a meter una demanda de pérdida de investidura. Eso hice, la presenté. Me citaron a ampliar la demanda, me presenté a ampliar la demanda y sin que fuera una mayor sorpresa para mí, en el mes de marzo del 2019, esta otra alta corte, a través del magistrado a quien correspondió mi recurso, desestimó la demanda, alegando, entre otras cosas, que la condena a Petro, que supuestamente lo inhabilita a los ojos del derecho moderno, era abiertamente inconstitucional y violatoria de sus derechos porque a él lo condenó un tribunal militar. A mí, vuelvo y les digo, no me sorprendió, pero igual eso no es cierto. Entonces aquí me van a disculpar que haga unos saltos en el tiempo. Eso no es cierto. Y esto quiero que les quede claro a los asistentes y a quienes vean este video y en general a quien se interese en el tema. Mire, en 1982
asume la presidencia. Voy a hacer este salto en el tiempo para mostrarles e ilustrarles con respecto a la legalidad del antecedente penal de Petro Urrego, porque a Petro Urrego no lo condenó un militar de manera caprichosa, ni lo llevaron a unos calabozos a torturarlo. A Petro Urrego lo condenó un juez de conocimiento con facultades constitucionales. Voy para atrás, les voy a explicar por qué, sobre todo si alguien les dice algo en contrario. Cuando en 1982 asume la presidencia Belisario Antonio Betancur Cuartas, su primer gesto es prometer y comprometerse con que va a hacer la paz con estos degenerados del M-19. Y sus dos medidas son, primero, la primera, crear una comisión de ilustres para explorar cómo se iba a hacer. Y después de las recomendaciones de la comisión de ilustres de adelantar contactos y de adelantar negociaciones, de manera caprichosa y contrariando todo el derecho internacional humanitario, Belisario Betancur decide en menos de un año de su presidencia, otorgar una amnistía general a todo el M-19 y liberar a 1.384 de sus rebeldes que estaban presos en las cárceles de Colombia. 1982. Como mal paga el diablo a quien bien le sirve, para 1984 a Colombia la tenían azotada los grupos armados ilegales vinculados con el narcotráfico que cometían actos terroristas en todo el territorio nacional. Ojo con esto, no es mi relato, es lo que está en la ley. Entonces, ¿qué pasa? Como los muchachos lo traicionaron y el país se le estaba saliendo de las manos, el señor Betancur Cuartas tiene que promulgar, a raíz del caos que imperaba en la nación, como muy similar al que está imperando ahorita, debe promulgar unos decretos especiales dada la amenaza institucional bajo la cual estaba la República. Él arranca con un decreto que es el 615 de marzo de 1984, donde decreta el estado de sitio y declara turbado el orden público en 4 departamentos. Pero para mayo, esa bullita que él hizo y esas uñitas que le sacó a los del M-19 y a Pablo Escobar y en fin, a toda la criminalidad que estaba haciendo de las suyas en Colombia en ese momento, pues poco les importó. Entonces, contra toda su voluntad, pero obligado por las circunstancias, Betancur Cuartas tiene que promulgar el 1 de mayo de 1984 el decreto 1038, donde declara turbado en todo el territorio nacional el orden público y decreta las medidas excepcionales. ¿Contra quiénes? Contra grupos armados ilegales vinculados con el narcotráfico que estaban cometiendo actos terroristas en todo el territorio nacional. Y este decreto del 1 de mayo lo complementa con el 1056 del 4 de mayo de 1984, donde especifica las condiciones en las cuales se va a aplicar una jurisdicción especial, excepcional, contra terroristas y contra amenazas criminales, no contra civiles, no contra rebeldes, no contra dictadores políticos, es contra miembros de grupos armados ilegales vinculados con el narcotráfico que estaban cometiendo actos terroristas en todo el territorio nacional. Dentro de las facultades, dentro de la normatividad que Belisario Antonio Betancur Cuartas invoca, hay que remontarse a una de las 74 modificaciones que se le hiciera a la Constitución vigente en ese entonces, que era la de 1886. Puntualmente el acto legislativo 01 del 11 de diciembre de 1968. En el numeral 41 de esa modificación a la Constitución del 86, se agrega al artículo 121 de la Constitución la potestad que tiene el presidente de la República de nombrar en cargos administrativos a comandantes de brigada. Es decir, constitucionalmente, Belisario Antonio Betancur Cuartas, en tiempos excepcionales de amenaza terrorista, podía nombrar como jueces de conocimiento a quien hiciera las veces al mismo tiempo de comandante de brigada. Entonces, un año después, o sea,
los decretos 1038, 1056 y 615 del 84 no fueron creados para torpedear la brillante carrera política de este sujeto. No, era por las circunstancias que vivía el país. Y en septiembre de 1985, casi año y medio después, a los 2 días de un intento de secuestro que hiciera el M-19 del comandante de las fuerzas militares, el general Rafael Zamudio, se llega a Zipaquirá y se captura a Petro Urrego y a otros 9 sujetos, si no estoy mal, con un arsenal de guerra y con publicidad del grupo armado ilegal vinculado con el narcotráfico que cometía actos terroristas en todo el territorio nacional. Zipaquirá está dentro de la jurisdicción de la 13ª Brigada, que era presidida por el señor honorabilísimo general Arias Cabrales. Compete tiene que cumplir esos decretos que promulgara Belisario Betancur en el 84, son de obligatorio cumplimiento. Entonces, le capturan a Petro Urrego, otras personas, él sigue lo establecido por el decreto 1056, abre la investigación, presentan las cosas, lo condena a 18 meses y lo envían a un centro penitenciario, no a los calabozos, a torturarlo ni a nada, en fin, lo condenan. Después, en el 87, a portas, cuando ya lleva 15 meses, decide pedir la defensa o el representante de Petro Urrego y de otros que por favor les den la pena por cumplida por trabajo y por estudio, es decir, régimen penitenciario y régimen penal. Entonces, un momentico, si se aplica el régimen penal, el régimen penitenciario, se le aplican los beneficios de rebaja de pena, entonces ¿estuvo o no estuvo preso? Sí estuvo preso. Traten ustedes de conseguir copia del antecedente penal, no es posible porque igualmente en Colombia se respeta más el supuesto buen nombre y la supuesta honra de aún impunes criminales de lesa humanidad que el derecho de los ciudadanos de bien a saber que se esté cumpliendo con las leyes no solo nacionales, sino internacionales. Entonces, este señor tiene antecedente penal, está inhabilitado de por vida. Esto es a nivel doméstico. A nivel internacional, el señor es un impune criminal de lesa humanidad y los crímenes por él cometidos, por todos los del M-19 cometidos, por todos los narcoparamilitares de la izquierda colombiana, FARC, Quintín Lame, ELN, Frente Ricardo Franco, todos también aliados en la coordinadora guerrillera y en la coordinadora nacional guerrillera, en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en esas asociaciones criminales, siguen impunes, cada vez más impunes. Y definitivamente pretender que organismos multilaterales de muy cuestionable sesgo ideológico sean los que hagan justicia, no, porque ellos mismos los han creado esa es mi opinión. Entonces, ¿qué alternativa quedaba? La justicia ordinaria. Ok, justicia ordinaria para aplicar ¿qué? Lo que se creó a partir de las atrocidades que cometieron los hermanos mayores de los narcoparamilitares de la izquierda. ¿Qué pasa? Que yo apelo a la justicia ordinaria de estas naciones, como les expliqué al principio. ¿Por qué? Amparado en el jus cogens y en la jurisdicción universal y en el derecho internacional humanitario que es creado a partir de la Alemania nazi, de las atrocidades cometidas en la Alemania nazi, para que eso no se volviera a repetir. Es decir, los crímenes cometidos por los hermanos mayores de Petro Urrego y de todo lo que él representa, los nazis, cometieron tales atrocidades que la humanidad a partir de ese momento y desde 1943 decidió que eso no podía volver a repetirse. Y establecieron lo que se llamó los estatutos del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que sentó las bases del derecho internacional humanitario, que además fue secundado y también en lo que también resultó la creación de la Organización de las Naciones Unidas, nada como lo que hay ahora perverso, sino en ese momento con la idea de esforzarse por mantener la paz en el planeta. Y además se hizo necesario proclamar los derechos humanos universalmente, a raíz de las atrocidades cometidas en ese entonces por los nazis y ahora por todos los narcoparamilitares de las izquierdas colombianas y iberoamericanas que siguen impunes. Entonces, a partir de ahí se creó un concepto básico que se llama el jus cogens, que es el derecho de gentes. Es decir, en la Alemania nazi, como nos está sucediendo en Colombia, se está legalizando que una minoría violenta, asesina,
criminal, radical, destructiva, cometa toda clase de crímenes de manera impune y además como si fueran legales. Entonces, la humanidad dijo, paren, de ahora en adelante no va a importar la nacionalidad del criminal, victimario se dice. No va a importar la nacionalidad de la víctima y tampoco va a importar el territorio en el que se cometa estas atrocidades. ¿Cuáles? Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio e infracciones graves al derecho internacional humanitario. No va a importar. ¿Saben qué? Así en el país que se cometan sean legales, la humanidad no va a tolerar que jamás eso sea considerado legal. Y no son cosas de interpretación, es asesinar, es secuestrar, es torturar, es someter a maltrato, es destruir de manera injustificada, es robar bienes públicos y privados. No es en griego, no se necesita hablar latín, es lo básico, es lo básico. Bueno, a partir del 45 quedó abierta esa posibilidad. De manera muy hábil se han venido apropiando, se ha venido apropiando la izquierda de esa potestad de decidir quién es criminal de lesa humanidad y quién no. No es mi cuento. O si no, ¿cómo entienden ustedes que todavía siga vigente un régimen como el venezolano o el cubano? Pero eso sí, cualquier otro país, ojalá haya un militar de por medio, ahí sí le caen con toda porque ese sí es violador de derechos humanos. Estos siguen impunes y es algo que se viene haciendo de manera sistemática. Entonces, ¿qué pasa? Si bien yo no conocía mucho del derecho internacional humanitario para el 2018, sí estaba seguro que ni la Organización de las Naciones Unidas, ni la OEA, estos organismos multilaterales, ni la Corte Penal Internacional, ni la Comisión Interamericana generaban una confianza suficiente y entre otras tienen limitadas posibilidades. En cambio, la justicia ordinaria de cada nación sí, porque usted puede estar en capacidad de ganarse las simpatías por los medios que sean de un número X de magistrados de cierta corte o de cierta comisión de cierto organismo multilateral, pero usted no puede estar ni va a estar nunca en capacidad de poder ganarse las simpatías por cualquier medio de todos los operadores de justicia, de los aparatos de justicia ordinaria de naciones en 4 continentes. Eso no es posible. Entonces, a partir de ahí, lo enfoqué 2018. Y a partir del 2022 radiqué estas denuncias. Yo después de 4 años de investigación, de redacción, de escribir, redacté este librito azul de 800 páginas. Este librito azul de 800 páginas que no es un relato y no es una novela, es una denuncia penal internacional. Me ocupo de 40 de los actos criminales cometidos por el M-19 y por Petro Urrego como miembro del M-19. Y los pongo en conocimiento de las autoridades de, hasta este momento, como bien lo dijera el doctor Chilewit, de 4 continentes y en 6 idiomas, pero con posibilidad de incrementarlo exponencialmente porque las denuncias por violaciones a los derechos humanos quedan abiertas. Es decir, en cualquier momento se le puede agregar víctimas, victimarios y crímenes. En todo caso, en estas 800 páginas, que me tomó 4 años redactar y darle la forma que me diera la confianza y la seguridad de erradicarlas personalmente, yo denuncio 40 noticias criminales y estas 40 noticias criminales son pocas considerando que ante el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia hay denunciadas por las víctimas o reportadas por las víctimas más de 5.900 infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas por estos degenerados del M-19, que ahora la gente, sobre todo desde la ignorancia y el desconocimiento, iza banderas, porta banderas, camisetas, o sea, por favor, ¿qué partecita de lo peor del ser humano no han entendido que engendra el M-19? En todo caso, yo con esto redactado decido por cuestiones presupuestales de mi propio bolsillo, donde arranco y para mi satisfacción, para el mes de abril, yo arranqué en febrero del 2022 y ya para el mes de mayo las tenía todas radicadas y ya no solo en español, sino también en el idioma de cada una de esas naciones. Está en 6 idiomas
Está en español, está en inglés, está en portugués, está en francés, está en alemán y está en italiano. ¿Por qué? Porque esto no prescribe. Esto no prescribe. Entonces, ¿qué posibilidades tiene? Alguna vez, pues muchas veces he escuchado escepticismo, que eso del derecho internacional humanitario no funciona, eso lo tienen manipulado. No, espere, les voy a dar unas pisticas. En octubre del año pasado, Bashar al-Assad, el dictador de Siria, la justicia francesa encontró culpable a Bashar al-Assad de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque a él lo denunciaron ante la justicia francesa en el 2021, porque con armas químicas bombardeó una población en Siria de sirios. La justicia francesa recibió esa denuncia, la tramitó y tras 2 años de investigación le libró orden de detención internacional circular roja del Interpol a Bashar al-Assad. Decir, el señor Bashar al-Assad solamente va a poder viajar entre los paraísos criminales de Siria, Libia, Irán, Cuba, Venezuela y uno que otro por ahí, país sin vigencia, sin Estado de Derecho y sin libertad. Entonces, ojo con eso. Y otro dato muy importante que lo mencionó el doctor Chilehuide en su generosa presentación. La Fundación Clooney, que es de este reconocido actor norteamericano, y su esposa, una mujer brillante, defensora de derechos humanos y abogado especializado en derecho internacional humanitario, radicaron ante la justicia de Argentina en el año 2023, un año después de que yo lo hiciera ante esas otras naciones y pusieran conocimiento de la Fundación Clooney, la denuncia penal internacional. La Fundación Clooney radicó una denuncia ante la justicia ordinaria de Argentina contra el régimen venezolano. 2023. Estaba, ya sabemos quién es en el poder, se supone que hay división de poderes, pero a veces no es tanto. Resulta que la primera instancia rechazó la denuncia. La Fundación Clooney apeló dicho rechazo y, para fortuna de los derechos humanos de la gente de bien y para fortuna de la justicia y de la ley de la verdad, la segunda instancia decidió admitirla. Es decir, en este momento el régimen de Nicolás Maduro, ese narcorrégimen venezolano, está siendo investigado y muy pronto será juzgado y castigado por la justicia ordinaria argentina. Obviamente yo no tengo aún el músculo financiero para impulsar como quiero y como debo, siento que debo, mis denuncias penales internacionales, pero con la ley, con la verdad y con la justicia como mis únicas armas, pueden ponerlas a dormir el sueño de los justos mientras tanto, pero jamás van a poder rechazarlas ni desestimarlas, porque no hay una coma en esas 800 páginas que sea falsa, que sea mentira, que no se pueda corroborar. Vuelvo y repito, lo mío son los datos, lo mío no son los relatos, mucho menos cuando asumo una responsabilidad como esta. ¿Qué pasa con la denuncia penal internacional? ¿Cuál es el plus que tiene? Como se los dije al principio, yo me he asegurado que los países en los que la he radicado, haya víctimas de esa nación. Por ejemplo, Francia, yo soy ciudadano francés también. Yo he radicado en todas las naciones esta denuncia penal internacional como víctima. En Francia yo soy ciudadano francés. Ah, usted no es ciudadano, usted no es ciudadano brasilero. No, no, pero resulta que hasta ahora, lo que se sabe ahora, sin haber convocado aún a todas las víctimas del M-19 en todo el planeta, resulta que sí hay una víctima brasilera y yo la incluí en mi denuncia, como también hay una italiana, como también hay una israelita. Hay una víctima de nacionalidad israelita, víctima del M-19 y de Petro Urrego, crimen que aún está impune y que no prescribe. El doctor Chilehuid mencionó también otras naciones, sí, también. ¿Qué pasa? Otro argumento que de pronto les van a escribir por ahí, pero es que, ¿para qué se pone a radicar tantas y les terminan juntando todas? No, no, no. Aquí no hay posibilidad de unificar nada. ¿Por qué? Porque la justicia ordinaria de los Estados Unidos no podrá permitir ni tolerar que sea un juez de Italia o un magistrado de Italia el que condene a quien le secuestró a 3 de sus ciudadanos y asesinó a uno de ellos.
¿no? Ah, pero entonces que Petro Urrego va a tener que ser omnipresente. No, no, no. Si es que tenemos, solo con el dato de la liberación en 1982 hay más de 1.500 del M-19, es que para todos hay, todos se van en el mismo pote. Todos, porque todos son responsables. Ese cuentico, esa justificación en la justicia garantista, valga la pena la cacofonía y la redundancia, en que no es que usted tiene que tenerlo grabado. No, 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 no. Para el derecho internacional humanitario, por el solo hecho de usted pertenecer a una organización criminal, es responsable de todo lo que haga cualquiera de los miembros de esa organización. Ah, entonces, pero ¿y si Colombia no tiene tratados de extradición? No, señor. Criminal de lesa humanidad que se ha pedido en extradición, no se necesita tratado de extradición. Todos mire, cuando yo redacto esta denuncia penal internacional, yo descubro, me leo y aprendo de más de 20 instrumentos que en defensa de los derechos humanos ha proclamado la humanidad en el último siglo. Todos y cada uno de estos instrumentos fueron violados por el señor Petro Urrego y por el M-19 y siguen siendo violados por los narcoparamilitares de las izquierdas colombiana y iberoamericana. Vuelvo y les digo, son 40 noticias criminales, pero esas 40 noticias criminales suman el macabro número de más de 2.200 infracciones graves al derecho internacional humanitario. Entonces, esos 20 instrumentos que en defensa de los derechos humanos ha proclamado la humanidad en el último siglo, yo los tomo uno por uno en cada uno de los 40 actos criminales que denuncio, con pruebas. Además, denuncio la sistematicidad con la que se cometieron los crímenes, la forma, los agravantes en los que se incurrió cuando se cometieron esos crímenes, los derechos humanos fundamentales y universalmente proclamados en el 47, que fueron violados de manera sistemática por esta gente y que siguen siendo violados. Yo con lo único que no me pude meter en ese entonces, ni incluir en esta denuncia por ahora, porque lo puedo hacer en cualquier momento, fue el reclutamiento de menores por parte del M-19, pero como esta iniciativa ciudadana ha tenido, pues está teniendo difusión, ya me ha llegado información que es material probatorio para, llegado el momento, incluir en esta denuncia y en los diferentes países esta condición. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mire, en cualquier momento, cualquiera de las naciones, puede ser Francia, que es el tiempo que toma más o menos 2 años, o puede ser Italia, donde ya tenemos número de noticia criminal y magistrado asignado, en cualquier momento pueden notificar y o en su defecto librar orden de detención internacional contra Petro Urrego porque debido a ese mal llamado y reprochable además orgullo revolucionario, ellos mismos se encargaban de publicitar sus actos. Es decir, recuerden ustedes que cuando esa maldita pandilla narcoparamilitar de la izquierda colombiana M-19 estaba agonizando en el 88, se les ocurrió secuestrar a Álvaro Gómez Hurtado, que en paz descanse, tío del valiente, ahora líder político Enrique. Y o sea, en su demencial proceder, además delirante y además porque se creen intocables, sacaron un volante de una página con la foto del capo mayor, del jefe de esa pandilla, Pizarro León Gómez, dando la orden de secuestrar a Álvaro Gómez Hurtado o a cualquier representante de la burocracia y la oligarquía colombiana. Todas esas boludeces que se mantienen hablando ahí. Pública. Además, al final del volante dice, ordena o de alguna manera pone en conocimiento de los miembros de la Coordinadora Nacional Guerrillera que para ellos también va la orden por si una vez secuestrado este respetable político colombiano se le debía llevar a uno de sus campamentos o algo, o campos de prisioneros, como le llaman. Es público, venga, es 1989.
¿Usted dónde ha visto que una organización medianamente lícita, con tendencia política o justificación social o cívica, libre una orden de secuestro, de instrucciones, no a su jefe de relaciones públicas, ni al director de comunicaciones, ni al que maneja su imagen corporativa, le dé la orden de ejecutar dicho secuestro? Esos son Eso es grupo terrorista, 1988. Y ejecutan el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, que yo mismo publicista. Ah, entonces no fueron. Ah, no, pero es que un momentico, venga, un momentico, pero es que Petro Urrego en ese momento, no, es que Carlos Alonso Lucio, no, pero pare, es que Navarro Wolf, acuérdese que a él lo hirieron en una... No vale, perteneces al M19, eres responsable, o si no, metámosle sentido común, pongámosle el sentido común. Yo sí soy del M19 para que me den posibilidades de participación en el devenir nacional, porque yo me desmovilicé. Ahí sí es del M19. Asignele escoltas, dele la posibilidad, si no consiga los votos, de llegar al Congreso, todo lo que quiera. En eso sí son del M19. Pero a la hora de cometer los crímenes que fueron, gracias a los cuales arrodillaron una cobarde y genuflexa dirigencia política. Ah, no, ahí sí no, no, eso sí no fuimos nosotros, porque es que nosotros hemos sido revolucionarios, nosotros éramos la parte ideológica, nosotros éramos la parte política, éramos los muchachos rebeldes, criminales, degenerados, aún impunes. Y no lo estoy diciendo yo, son sus actos y su pasado son lo que los condena. Ahora bien, todo lo que está sucediendo en Colombia ahorita. ¿En serio? ¿En serio, mis hermanos colombianos? ¿Ustedes creen que a una persona de la calaña de Petro Urrego y de todos los aún impunes del M19 me vale 5 si encontraron la luz de la vida en el Señor, si se perdonaron en un ritual con los indígenas arhuacos o si les hicieron rituales de lo que sea en el Amazonas? No, señor, las vidas que dañaron, los crímenes que cometieron, el sufrimiento y el dolor y la sangre que han generado, no va a quedar impune para ninguno, para ninguno. No es porque así lo interprete yo desde un rencor y desde un odio visceral, que no, que es el derecho internacional humanitario, afortunadamente, y para la gloria de la humanidad. No importa cuánto nos repitan aquí en Colombia, no importa cuánto estén contaminando las mentes débiles, frágiles, inestables de esos muchachos ahora, y sobre todo necesitadas de atención, diciéndoles que pertenecer a la primera línea es lo mejor, que no, que por ustedes vamos después también. Ustedes no son ningunos muchachos, son igual o peor de rebeldes que Petro Urrego. ¿Cuál rebeldes? Criminales, asesinos, secuestradores, torturadores, extorsionadores, rateros, vándalos. ¿Qué legitimidad tienen eso? Es que internacionalmente tenemos el derecho a la protesta, que sí, pero no violenta, pendejos. ¿De dónde? Muéstreme alguno de los instrumentos internacionales que en defensa de los derechos humanos ha proclamado la humanidad en el último siglo, donde diga que hay derecho a la protesta violenta y a asesinar a otro porque pues simplemente no respetó que usted decidió truncar su derecho fundamental a la libre circulación. No, muchachos, bájense de esa nube. A ustedes como a esas personas que en su momento Betancourt honró nombrándolos para esa comisión de honorables para negociar la paz con estos narcoparamilitares y aún impunes criminales de lesa humanidad, los tienen de tontos útiles. ¿Por qué? Porque resulta que esos criminales de lesa humanidad, esos genocidas, esos criminales de guerra y esos criminales responsables de cometer infracciones graves contra el derecho internacional humanitario nos caben en un barril de 100.000. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Más. Necesitan enredar más gente, necesitan involucrar más para que después, no, pues que somos tantos que vea, ¿sabe qué? Hagamos un gran acuerdo nacional por los intereses superiores de la patria, borrón y ¿cuál? Nunca, nunca porque no lo permite el derecho internacional humanitario y nunca porque a sus víctimas ustedes no les dieron chance de nada. Pregúntele a José Raquel Mercado. Pregúntele a José Raquel Mercado qué chance le dieron.
a él. Malditos degenerados. Pregúntele a Chester Alan Biderman, misionero lingüista norteamericano. Más peligroso un gusano de guayaba que ese señor. Y lo secuestran en 1980 y como Reagan no se dio y como el presidente en ese momento, Turbay, tampoco se dio, y como la organización a la cual él pertenecía, leyéndole la Biblia a indígenas en todo Iberoamérica, no se dieron, lo asesinan, envuelven su cuerpo en la bandera del M-19 y lo botan en un bus de transporte público de Bogotá. ¿Borrón y cuenta nueva o qué? Sí, pues por la paz de Colombia. Muy lejos. Muy bien que nos ha ido con la paz desde que se firmó ese mal llamado acuerdo con el M-19. ¿Cómo la ven ahorita de pacífica Colombia con este aún impune criminal de lesa humanidad desgobernando? No es posible, colombiano. No es posible. Y vuelvo a lo mismo. ¿Ustedes creen que a Petro le aterra que violó topes? Por favor, violar topes en una campaña frente a las cárceles del pueblo, frente a la masacre de Tacuelló, 198 personas entre menores de edad y mujeres en estado de embarazo asesinados a cuchillo. Venga, ¿en serio? ¿Ustedes creen que a este tipo una contravención como esa le va a importar? Y si no le pasó nada, no le ha pasado nada hasta ahora, entre otras porque nadie lo había denunciado. Por semejantes atrocidades, ¿ustedes creen que le preocupa que le pase algo por esto? Por favor, es que nos tenemos que aterrizar. Mire, no, esa parte de la polarización a mí me aterra, porque no hay polarización. Usted o es criminal y cómplice de criminales o es persona de bien. No hay más. Que si derechos humanos, que si los criminales, hay que... Sí, pero es que un momentico, es que nosotros estamos ante unos criminales que han ganado poder porque nos tienen con... A nosotros los ciudadanos de bien nos aplican la pena de muerte. A los ciudadanos de bien nos aplican la pena, o si no, ¿por qué intimidan tanto? Pero a ellos, ojo, ojo, y les vas a violar sus derechos humanos. Ojo, ahí sí no los podés tocar. Cuidadito y lo capturas sin la orden de captura. Cuidadito y se te va la mano forzándolo mientras le pones las esposas o mientras lo sometes al tiempo que él te está disparando con un fusil o con una subametralladora. No, venga, organicémonos. Porque mire, el 99% de los colombianos, bueno, digamos el 97% de los colombianos son ciudadanos, somos ciudadanos de bien. Y no conocemos el 99% de las leyes que existen. Hay un principio jurídico universal que establece que desconocer las leyes no es excusa para no cumplirlas. Iuris ignorancia non excusat, es decir, desconocer las leyes no es disculpa para no cumplirlas. Pero es que el 97% de los colombianos no necesitamos conocer todas las leyes porque somos personas de bien. A veces la embarramos pasándonos un semáforo, a veces la embarramos firmando mal un contrato, incumpliendo un pago, pero nunca matando, nunca secuestrando, nunca enterrando vivos en hoyos de 4 metros de profundidad por 5 de extensión a seres humanos mientras se paga un rescate, que así se paga el rescate igual de pronto ni siquiera se va a devolver con vida. Nunca atacamos nunca los ciudadanos de bien atacamos una guarnición militar con la intención de volar el polvorín para que desaparezcan esa unidad militar y los 4 barrios construidos a su alrededor. Venga, organicémonos, prioricemos, por favor. Está bien, tenemos muchos problemas, tenemos muchas diferencias, pero pongámonos de acuerdo en lo mínimo, no matamos. Y al que mate, le va mal, le tiene que ir muy mal, porque o si no, es lo que se ha convertido. A nosotros, estos degenerados, nos vienen aplicando la pena de muerte desde hace 50 años. O me pagas el secuestro o te mato. O me pagas la extorsión o te secuestro, y te mato. ¿Qué otra cosa? O sea, ¿por qué otra cosa? ¿Cómo ganó notoriedad el mal llamado estallido social? Amenazando la vida, los bienes y la honra de los ciudadanos de bien. ¿A qué estamos jugando? O sea, vamos a seguir jugando en una cancha, jugando limpio en una cancha contra un equipo que juega sucio, que además no es un contrincante, sino que es el enemigo y que tiene los árbitros a su favor. Estamos perdidos. Estamos perdidos por completo. Y es por eso que yo opté por la senda internacional, porque así demore un poquito más, ya estamos 6 años más cerca de llevar
a estos aún impunes criminales de lesa humanidad al sitio que merecen, presos y ojalá condenados a pena de muerte. ¿Cuánto demorará? No sé, pero ya llevamos 6 años de trabajo y en cuanto a la acción jurídica, 2 años adelantados. A diferencia de todo lo que han tenido que hacer ellos durante décadas, de gastar, de invertir en acomodar leyes, en reescribir verdades y en pretender burlar la justicia. Nosotros tenemos la ley, la verdad y la justicia de nuestro lado. Punto. Punto. Así ahorita las tengan desprestigiadas por debajeadas, sobre todo sus operadores y los responsables, los que han tenido responsabilidad en Colombia durante las últimas 4 décadas, de hacerlas prevalecer. No importa, no fueron ellos, vamos a ver nosotros los ciudadanos, porque hay otra cosa que quiero dejarte muy clara, Nidia, y presentes. Esto es una iniciativa ciudadana. Esto no tiene tinte político. Aquí nadie de ningún partido político va a poder decir, venga, es que yo le di, yo le puse una coma, yo revisé, yo le dije, yo les... No, no. Esto es ciudadano. Yo no soy un abogado titulado, pero sí soy un ciudadano que ama a Colombia como nadie, que adora a su fuerza pública, como lo dijo el doctor Chileui, lo presté mi servicio militar en el Batallón Colombia número 3, la península del Sinaí. Si no lo hace nadie más, lo hago yo. Y vea que sí se puede, señores. Sí se puede porque vuelvo y les repito, la ley, la verdad y la justicia están de nuestro lado. Están de nuestro lado. ¿Cuáles paracos de derecha? ¿Cuándo ha habido paracos de derecha en Colombia? Nunca. Había era paracos contra la izquierda por disputarse territorios y por disputarse negocios. Pero ¿cuándo, pues, paracos de derecha? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha habido un político de derecha en Colombia? Jamás. ¿Lo hubiera? Muy seguramente estaría haciendo esto, perseguir a los criminales, dedicar sus esfuerzos a, en vez de estar legislando e inventándose leyes, que se cumplan las básicas como por ejemplo el no matarás, no secuestrarás, no destruirás, no extorsionarás, no torturarás y si lo hace lo paga. No, no. Entonces, la balanza está truncada y no estamos tarde. No estamos tarde. Nunca va a ser tarde. Parece que nos demoramos en arrancar. Ciudadanos, ciudadanos, ojo con esto, ciudadanos. Nadie, esto es mi opinión, nadie que haya ocupado cargo de importancia en los tres poderes públicos durante los últimos 40 años está libre de culpa y de responsabilidad por el desastre en el que estamos, gracias a permitir que un impune criminal de lesa humanidad llegara a la presidencia y 10 de sus camaradas llegaran al Congreso. Eso es infame. Pero ¿sabe cómo se llama en términos jurídicos? Se llama complicidad. Porque ese concepto de ignorancia iuris non excusat. Imagínense ustedes que el día de mañana cualquiera de estos cómplices a la hora de, porque primero vamos por los responsables, después vamos por los cómplices, a la hora de exigirle explicaciones diga, es que yo no conocía el derecho internacional humanitario. Siendo ministro de Justicia, no me, siendo procurador, no me diga. Siendo senador de la República, no me, ¿cómo le parece que no sirve de excusa? Y además gravísimo, porque no sé qué es más grave. Si que conociendo las leyes se les burle o se pretenda legislar y aplicar o regir el Estado social de derecho sin conocer las leyes. No sé cuál de las excusas es más pobre, pero igual, y se incurre en complicidad. Claridades, Eddie. A Chester Alan Biderman, ciudadano norteamericano y misionero lingüista, a él no lo secuestran por su condición. A Chester Alan Biderman en verdad lo secuestran por muy mala suerte porque resulta que estos malditos del M-19, el comando armado de 7 hombres que llegó a ese, creo que se llamaba centro de verano, a las oficinas del centro de verano, iba por el director general, que ese día no había llegado, y el que había madrugado había sido Chester Alan Biderman. Como no encontraron a nadie más, se lo llevaron. ¿Se lo llevaron por qué? Porque acababa de asumir la presidencia de los Estados Unidos el señor Ronald Reagan. Y estos wannabe militares pandilleros del M-19 querían dar un golpe de opinión exigiendo no solamente una suma de dinero por devolverlo con vida, sino exigiendo al gobierno norteamericano alguna payasada de aquella de suspenderlos de extradición o cualquier otra cosa, al gobierno colombiano que le liberara a uno de los varios de los suyos en las cárceles y les dieran plata, y al centro de verano que
que se fuera de Colombia. ¿Qué pasó? Es que usted ante terroristas no cede. ¿Y qué hicieron? Asesinaron a este muchacho, misionero lingüista, lo envuelven en una bandera del M-19 y lo tiran el cuerpo sin vida en un bus de transporte público. Aquí viene un dato importante. Los del M-19 se lavan la mano y dicen, no, es que eso no fuimos nosotros. Eso fue una, como ellos lo llaman ahora, disidencias, algo, pues, unos que se abrieron o cualquier... No, no, venga, le voy a explicar. Se los mencioné ahorita. Estos degenerados narcoparamilitares de la izquierda colombiana y iberoamericana montaron dos organizaciones para cometer crímenes de lesa humanidad de manera conjunta a efectos de aprovechar los recursos que cada uno tenía en diferentes regiones del país y en otros países y lograr un mayor impacto de manera sincronizada. Se llamaron la Coordinadora Nacional Guerrillera y la 1984 y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar 1987. Como todos los de ellos, pues como dice UNASUR, como todo eso no dura nada y es sobre todo payasada, pero fue una alianza criminal. Ay, lo mismo pasa, Edier, con la masacre de Tacuelló. Es que eso no fue el M-19, eso fue el Frente Ricardo Franco. Adivinen quién era miembro de la coordinadora guerrillera, de la Coordinadora Nacional Guerrillera, cuando la fundaron. Adivine el papá de quién, ahora en el Senado, fue a visitar al tío de quién, que fue el que lideró la masacre de Tacuelló. Ah, que entonces el M, no, todos. Y ya la parte de partidos políticos, ya la partecita de la responsabilidad, yo en esa parte de opinión no entro porque vuelvo y digo, lo mío son los datos, no los relatos. La justificación que cada uno tenga me vale 5. A mí lo que me interesa es que se cumpla con el derecho internacional humanitario y que tanto los responsables directos como a su debido momento los cómplices lo paguen, porque eso no puede seguir pasando ni se puede volver a repetir. Ah, ya me acordé lo que iba a hacer. Yo encontrándome con un amigo de también que perteneció al Centro Democrático en un centro comercial aquí en Barranquilla. Y él sacó una buena idea. Aquí deberíamos crear un movimiento que se llame José Mercado, Rangel Mercado, porque ya en la Universidad del Atlántico tienen un movimiento que se llama Bateman. Entonces, yo digo que sería bueno. O también el del misionero, Chester Allen Bismarck, Allen Bismarck, que puede ser liderado por los cristianos. Digo yo. Es respetable y te animo a que mientras sea algo que te salga del corazón y que ayude para que sean la ley, la verdad y la justicia las que prevalezcan adelante y en la medida en que pueda de alguna manera apoyarte, cuentas conmigo. ¿En cuál de los estados en los cuales usted ha radicado la denuncia contra Petro por delitos de lesa humanidad, cree usted que está como más avanzado el trámite y cuándo creería usted que se pueda dar algún movimiento jurídico de esa nación? Por ejemplo, una citación a que rinda una citación a descargos. Esa es la primera. Vale. Y la segunda, todos los miembros, la segunda es de los miembros del M-19, cuáles llenaron ese formulario del cual usted dice para tener derecho a la amnistía o al indulto, porque son dos cosas diferentes, son dos figuras distintas, a la amnistía o el indulto. Ese formulario que dice soy desmovilizado del M-19, me acojo a la amnistía o al indulto, 2. Y la tercera pregunta, no recuerdo cuál es la del formulario. Me comprometo a reincorporarme a la vida civil. Eso. Entonces, ¿cuál de los desmovilizados del M-19 llenaron ese formulario y por lo tanto están cobijados? Si Carlos Alonso Lucio está cobijado por ese formulario. Esas son mis dos preguntitas. Muchísimas gracias, Ramiro. Voy a empezar, si no te molesta, por contestar la segunda. Voy a empezar por contestar la segunda porque tocaste un tema que a mí me llega a la vena y al corazón. Mira, cuando yo descubro que Petro Urrego no está indultado porque no solicitó, porque por más que lo quieran indultar de manera colectiva y lo trataran de hacer en 1992, que ese es otro tema que podemos abordar más adelante,
La realidad es que el indulto se debía conceder dentro de un plazo y en unas condiciones que debían cumplirse. Cuando yo descubro que Petro Urrego no estaba indultado y empiezo a proceder, después se me ocurrió preguntar por otros. Pregunté porque elevé otro derecho de petición, incluía Ever Bustamante, Oti Patiño, Vera Grave, Antonio Navarro y Rosenberg Pavón. Y para mi gusto y agrado, nuevamente me contestaron diciéndome que no, que ninguno. Entonces, a partir de ahí dije, ya no voy a desgastarme más, esto ya es 2019, preguntando por eso, pero a finales del 2019 dije, ve, y el psicópata mayor, el Carlos Pizarro, ¿será que se fue candidato presidencial sin haberse siquiera indultado? Y ahí ya, mosqueados en el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, me contestaron que por razones de seguridad nacional y respeto al buen nombre y a la honra de la persona, no me pasaban el dato. ¿Qué he hecho yo? El año pasado, en el mes de noviembre, elevé un derecho de, ojo, ¿no? Tu nombre, Ramiro. En el mes de noviembre del año pasado le elevé un derecho de petición a la Procuraduría General de la Nación porque resulta que tanto en el decreto 1038 como en el 1056 que rigieron el mal llamado acuerdo de paz con el M19, la Procuraduría, al final de ambos decretos, dice la Procuraduría es la responsable de garantizar que se cumpla con lo aquí establecido. Entonces le elevé sendo derecho de petición a la Procuraduría, donde dando los nombres de más de 100 de los miembros del M19, desmovilizados y reconocidos, porque además firmaron un panfleto después del ataque al Palacio de Justicia, se les pregunté si eso lo habían solicitado y si a ellos se lo habían concedido. Ramiro, 10 de noviembre del año pasado, es decir, ya vamos a cumplir 6 meses, no me lo han contestado, yo sé que no me lo van a contestar, pero como todo lo que estamos haciendo, quienes amamos a Colombia y estamos presentando los recursos, no importa que no prosperen, lo importante es que quede Tutela. registro de quién no, quién impidió que prosperara, porque esos son los que tenemos que considerar cómplices el día de mañana. Tu pregunta, no señor, estoy seguro que ninguno de los miembros del M19 se acogió a la normatividad expedida en ese mal llamado acuerdo de paz. ¿Y sabe por qué lo creo, Ramiro? ¿Por qué creo que no lo hicieron? Porque la tercera frase, que era comprometerse a desmovilizarse y reincorporarse a la vida civil, perdón, que era comprometerse a reincorporarse a la vida civil, no lo iban a hacer y sabían que no lo iban a hacer y por eso no presentaron ese escrito. No tenían, Ramiro, no tenían que pedir perdón, no tenían que reparar, no tenían que confesar nada, no tenían que reconocer nada, solamente escribir, soy desmovilizado del M19, solicito el beneficio del indulto, me comprometo a reincorporarme a la vida civil. ¿Sabe por qué no lo entregaron? Por la tercera frase, creo yo, esa es mi opinión. Y tu primera pregunta, ¿en qué nación creo que va más avanzado el trámite y puede empezar a dar resultados? Ramiro, en cualquiera. En Italia, por ejemplo, ya tenemos magistrado asignado y acuérdense, por si no lo sabían o quienes no lo sabían, que Petro Urrego tiene nacionalidad italiana. Francia, mi segunda nación, yo soy ciudadano francés, fallaron en contra de Bashar al-Assad, el dictador de Siria, en 2 años. Yo hace 2 añitos exactos tengo radicada mi denuncia ya en español primero y después en francés. Hay otra nación muy interesante en donde la acabo de radicar, que es Argentina. Esa la radiqué hace 1 mes y medio. Cuando me enteré de lo que había sucedido con la Fundación Clooney, me motivé, me inspiré y saqué otros chavitos de los que tenía guardados y la radiqué allá. Me suena mucho El Salvador. En El Salvador también está radicada, porque también hay un ciudadano salvadoreño y sabemos como ninguno que el señor Bukele tiene una cárcel muy adecuada para este tipo de degenerados. Estados Unidos, me parece que por mucho manejo geopolítico que Estados Unidos o que por lo menos el poder ejecutivo de Estados Unidos le quiera dar a cualquier asunto con los regímenes iberoamericanos, especialmente el cubano, el venezolano y ahora el colombiano, la realidad es que el aparato de justicia en esa nación sí funciona y ante esa nación yo he exigido que se juzgue a los culpables del secuestro de 3 ciudadanos. El señor Donald Cooper, secuestrado en 1975, gerente general de Sears Roebuck, el primer $1.000.000 que se ganó el M19 y fue a partir de este secuestro donde dijeron secuestrar es rentable, vamos a imponerlo. Ellos fueron
los que se inventaron el secuestro extorsivo como supuesta lucha revolucionaria. El segundo fue el señor Diego Asensio, embajador de los Estados Unidos acreditado en Colombia, a quien secuestró el M-19 cuando se tomó un edificio internacionalmente protegido como lo era la Embajada de República Dominicana en Bogotá en febrero de 1980 y secuestró entre otros embajadores al señor Diego Asensio. Ese secuestro sigue impune y el tristemente reconocido del que habló Neider ahorita, el señor Chester Alan Biderman, misionero lingüista, quien secuestraron en el 81, en 1981, y a diferencia de los otros dos, a este lo asesinaron. Esos tres crímenes, que además son crímenes federales, siguen impunes. Seguramente porque nadie los había denunciado. Vuelvo y les digo aquí, ya ese tiempito de que no se les denunciaba se acabó. Y esto es un esfuerzo muy grande con la ilusión que le abra el camino a lo que está sucediendo desde hace 65 años en Cuba y a lo que viene sucediendo desde hace 22 en Venezuela, porque la senda jurídica es exactamente la misma. Exactamente la misma, es el derecho internacional humanitario y que los ciudadanos de bien hagamos valer la vida de los ciudadanos de bien por encima de los derechos asesinos y criminales de esos dementes ideológicos que quieren imponer una enfermiza forma de vivir, o perdón, una enfermiza forma de morir. Enjuiciarlos y pagar está muy bien, pero ellos llegaron a trabajar en Colombia a través de la política o de lo que quisieran hacer, pero no todos salieron con la ideología izquierdista de muchos de ellos. Fíjese que ahí Lucio está en contra total de este señor presidente, y así hay otros que no tienen nada, en este momento, nada que ver con la ideología de la izquierda y del M-19. Entonces, pues mientras no sean juzgados, pues ahí están. El día que lleguen a ser juzgados, ya pagarán por lo que hicieron de la manera que los juzguen. Eso es lo que yo pienso. Pero nuevamente lo felicito porque pues ha sido una labor suya con mucho tiempo, sacrificio, dinero y es un ejemplo. Muchas gracias, señora Luz Helena, por tan amables palabras. Me gusta mucho que usted haya puesto, pues además de estar enterada desde hace mucho, que le agradezco, que haya puesto sobre la mesa un elemento muy importante de autonomía e independencia como iniciativa ciudadana. Eso es muy importante. A nosotros nos están haciendo creer que nosotros sin los politiqueros no podemos vivir, que nada es posible, que hay que ser un genio para lograr que sean la ley, la verdad y la justicia las que prevalezcan en la nación, y eso no es cierto, y por eso esto siempre va a tener una esencia netamente ciudadana, sin color político, sin sesgos de ningún tipo para favorecer a nadie, ni mucho menos. El que es culpable que pague. Y con respecto a lo que usted ha hablado de las diferentes personas aún impunes criminales de lesa humanidad y el rumbo que le han dado a sus vidas, a mí eso me tiene sin cuidado. Yo no voy por lo que están haciendo ahora. A mí lo que me importa es que respondan a los huérfanos, a las viudas, a las personas a quienes les quitaron miembros de familia, a quienes no les dieron segunda oportunidad, a quienes no les permitieron encontrar al Señor, a quienes no les permitieron ver la luz al final del túnel. Nada, les precipitaron la muerte, les privaron de alegrías, les privaron de felicidad, y a nosotros como nación nos privaron de buenos seres humanos que no tenían culpa alguna, diferente a quizá oponerse a estos degenerados o a quizá tener el dinero que estos malditos nunca iban a ganar en su vida y quisieron arrebatárselo. ¿Sabe cuándo respetaría yo a estos personajes que usted ha mencionado? Cuando decidan dar un paso al frente, aceptar su responsabilidad y empezar a decir toda la verdad. Ahí sí les creo, ahí sí hay arrepentimiento, ahí sí hay verdadera voluntad de reconciliación, pero hacerse el pendejo, porque entonces como yo ya encontré al Señor o como yo ya estoy en este ladito ideológico, no, 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 no. La responsabilidad penal y por violaciones a los derechos humanos no prescribe y tendrán que responder, sea quien sea, esté con quien esté, lo avale quien lo avale, lo apadrine quien lo apadrine, a los ojos de la verdadera justicia, eso no importa. Y eso tiene que acabarse en Colombia, que se le aplicamos a unos sí, a otros no. Venga, que es que este viene con este y este. No, no, no.
derecho internacional humanitario. Por eso no está radicado esto en Colombia. Está radicado en otras naciones donde confío y por datos sé, la justicia sí opera y con unos niveles respetables, no como la colombiana que tiene niveles de por encima del 90% de impunidad. Aparte del caso de Bashar al-Assad, ¿hay otros casos de éxito en el tema del desenlace de la justicia ordinaria con personajes que han cometido crímenes de lesa humanidad? Muchísimas gracias por tu pregunta y por tus palabras, Alexander. Sí, sí, claro que sí, hay un precedente muy importante, no tantos como debía, pero bueno, lo que les mencioné ahorita con toda la humildad y la modestia del caso, esto está abriendo una senda jurídica para que los verdaderos criminales de lesa humanidad de ahora sean llevados a tribunales. Hay un precedente muy importante que lo sentó una asociación de fiscales progresistas en España. Eso fue el famoso caso Pinochet. En el caso Pinochet se aplicó la jurisdicción universal, se invocaron los principios del jus cogens y la única razón por la que el señor general Augusto Pinochet no terminó preso en una cárcel fue por consideraciones humanitarias dado su estado de salud y la edad en la que fue apresado cuando estaba haciéndose unos chequeos médicos en Inglaterra. Si ustedes lo recuerdan, a él llegó a hacerse unos chequeos médicos, él se creía requete blindado jurídicamente con amnistías, perdones, fueros de comandante supremo eterno benévolo y no sé qué de las Fuerzas Armadas y leyes de punto final, de perdón y olvido, todas esas cantidades de cosas que los criminales tratan de promulgar para tratar de alguna manera lavar sus crímenes y salir impunes, no le funcionaron. La única razón por la que después de estar 8 meses recluido en un hospital para que no lo trasladaran a una cárcel, la única razón por la que él pudo tomar un avión e irse a morir a Chile fue por consideraciones humanitarias, pero por la aplicación de la jurisdicción universal y del jus cogens acertada en ese momento, él quedó condenado y de hecho lo despojaron de todos sus honores militares antes de morir. De resto, Alexander, de referentes, aprovecho para compartirte a raíz de la pregunta de a todos los... Yo no pude encontrar un referente. Yo para redactar mi denuncia tuve que remitirme a varios recursos que se habían presentado ante otras entidades, al formato habitual de este tipo de recursos en Colombia y en otras naciones, hasta lograr poner toda la información. Pero lo único cierto, o mejor dicho, y lo único cierto es que es una muy buena posibilidad que tenemos los ciudadanos de bien de llevar a estos criminales a los tribunales con posibilidad de éxito absoluto, sobre todo en un caso como el de Petro Urrego y los del M19, donde todos los crímenes que yo denuncié están plenamente probados y están hasta reconocidos por ellos mismos. Fíjense, yo me extiendo un poquito en esta respuesta. Cuando el M19 falla, pues falla parcialmente en su propósito cuando lanza el ataque terrorista al Palacio de Justicia. Ellos a los 2 días hicieron público un panfleto que se llamaba oiga hermano, mire hermano, un pasquín de esos de ellos donde firman más o menos 147 y reconocen públicamente su autoría de ese atentado terrorista y tratan de justificarlo de alguna manera. Entonces, el inconveniente, lo que no está en el libreto del socialismo del siglo XXI, que están imponiendo con tanto éxito en Iberoamérica, y lo que tampoco está en el libreto que escribieron los mismos del socialismo del siglo XXI, pero para la supuesta oposición para que fracase siempre, es la condición jurídica de su ahora única posibilidad de supervivencia, Petro Urrego. Evo Morales, el señor Lula de Brasil, el señor Correa, el señor Castillo de Perú, los Kirchner en Argentina y así los demás izquierdosos que han gobernado en Iberoamérica, ninguno tenía el rabo de paja que tiene Petro Urrego por su condición de aún impune criminal de lesa humanidad. Y eso los va a condenar, señor Alexander. Los va a condenar, sobre todo porque analicen lo siguiente. ¿Cuán desesperado puede estar el socialismo del siglo XXI? Se los voy a ilustrar con un ejemplo. ¿Por qué querrá Petro Urrego los 406 billones ahorrados por los pensionados en Colombia? Porque equivalen mal a 94.000 millones de dólares. La cuarta parte de lo que el régimen, de lo que se han robado durante 20 años en Venezuela. La cuarta parte en un solo zarpazo. ¿Para quién? Para repartirlo entre los
entre los politiqueros que se dejen corromper, para nada, ellos les dan las migajas. Esto es para sostener esa macabra ideología que se llama socialismo del siglo XXI y a sus engendros llamados Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla, entre otros, Telesur, UNASUR, Bansur, todas esas porquerías. Están sin fondos y Petro es su último y desesperado peón. Ojo, perdieron porque es una impune criminal de lesa humanidad. Es muy importante la actividad que ustedes están haciendo y es imprescindible que se busque la justicia presentando las denuncias correspondientes. Si en Colombia no funcionan, como ustedes lo están haciendo en las instancias internacionales, pero toda acción en Colombia que sea de tipo criminal, debe estar un grupo de abogados, así como los comunistas tienen el colectivo, Alvear Restrepo, que cualquier cosa que sea de criminal, haya más abogados que estén trabajando como ustedes lo están haciendo para defender la democracia. Eso es importante. La democracia no se defiende sola, hay que defenderla. Lo que ustedes están haciendo es supremamente importante. Otra iniciativa que creo que usted está ahí con Laureano y otro grupo es lo de la nulidad del proceso electoral de tiempo atrás, lo que está haciendo el doctor Abuchaibe con la aplicación del cierto nuevo, el respeto a la Constitución, lo que está haciendo Cabildo Abierto, son grandes esfuerzos, pero el propósito real de eso es poder defender nuestro país, defender nuestra democracia para no caer como en la situación en que está Venezuela. Felicitaciones, doctor, y sigan para adelante. Muchísimas gracias, mi coronel. Un honor, un gusto. Muchas gracias por sus amables palabras. Y quiero arrojarle una claridad. Sabe que aquí lo más importante, que no va a haber tiempo suficiente para compartirlo, por lo menos en este primer espacio, es que tengan muy presente, ciudadanos, que Petro Urrego no está donde está por mérito propio. A Petro Urrego lo llevaron en hombros, lo han llevado en hombros durante los últimos 40 años para que llegara donde está, a él o a la ficha que quedara de esos aún impunes narcoparamilitares de la izquierda colombiana. Mientras ha estado en el mal llamado ejercicio del poder, si algo ha demostrado este sujeto, no ahora en la presidencia, sino en los otros 11 cargos que ha ocupado públicos, es su incapacidad, su absoluta y probada imposibilidad de nada constructivo, de nada propositivo. Entonces, yo se los puedo decir con conocimiento de causa. Hay una responsabilidad compartida que se llama complicidad desde puestos estratégicos de los tres poderes públicos durante los últimos 40 años. Los ciudadanos de bien de Colombia tenemos que prepararnos, como usted bien lo decía, mi coronel, no necesariamente para interponer acciones legales, porque esa no se necesita de mucho, o sea, cuanto más haya, más conflicto y más demora se da para presentar un recurso legal. En cambio, si como ciudadanos desde ya empezamos a pensar seriamente de qué forma queremos que se maneje el país de aquí en adelante, debemos empezar por pedirle a las personas que llevan mal haciéndolo 40 años que se hagan a un lado. Esto es responsabilidad única y exclusiva de él. Ah, no, que fueron los 11 millones que votaron, que fueron, no, señores, no, es que es un tipo, es que el caso Petro Urrego ilustra todo, absolutamente todo lo que ha salido mal gracias o como consecuencia de lo mal que se ha llevado y con tan poco rigor honesto en Colombia. Es que él encarna todo, absolutamente todo lo que se ha hecho mal, porque además ha sido beneficiado. Es decir, a él cualquier dificultad que le aparecía se la resolvían. Mire, yo les dije a ustedes, tengo la certificación del Ministerio de Justicia donde dice que él no está indultado. También tengo una sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de marzo del 92, donde le conceden el indulto, cancelan las órdenes de captura y además cesan los procedimientos. Eso no lo podía hacer ningún tribunal hasta que no le llegara la resolución ejecutiva. Entonces Petro Urrego, ¿qué hace? En el 91, que es elegido para la Cámara de Representantes, manda un escrito diciendo que como miembro indultado del M-19, solicita se le expida un paz y salvo judicial para poder posesionarse. No que no eras indultado.
No que no le dijo a la senadora Cabal hace poquito que él no necesitaba indultarse porque él tenía cuentas pendientes. Claro que sí, tenías 3 órdenes de captura pendientes, que ¿sabes quién te las canceló? De manera ilícita, lo ilegal no ata. Acuérdense de eso. Un tribunal, una sala penal de un tribunal superior, se las canceló sin tener potestad, y eso es lo que ha venido haciendo Carrera. Y de hecho, no solamente se la canceló a él, perdón, no solo le concedió a él el indulto, lo concedió colectivo, sin tener ni la potestad ni la competencia para hacerlo, y además sin que sea posible conceder un indulto de manera colectiva. Las desmovilizaciones son colectivas. Los indultos, los perdones y las amnistías son individuales. Entonces, mi invitación, mi coronel, que perdona que me volví a extender y me emocioné, es que los ciudadanos empecemos desde ya a conformar los grupos conforme a nuestro interés, a nuestra especialidad, para que Colombia empiece a quedar en manos de la gente adecuada, de gente comprometida, que vaya más allá de sus intereses mezquinos y además comprometidos. Es que no pueden, es que hay que, si no se hacen a un lado, va a haber que hacerlos a un lado, pero tienen que reconocer el fracaso que representa tener a este tipo, a esta clase de criminal en la presidencia. Eso no es una falla de la ciudadanía. Los ciudadanos hemos estado, el 97% de los ciudadanos hemos estado muy ocupados viviendo alegres, honrando nuestro país, honrando nuestra familia, sirviendo a nuestros hermanos, queriendo crear prosperidad, generando empleo. Por favor, ¿sabe qué? Dediquémonos también a manejar país, porque si así de bien lo hacemos con nuestras vidas, con nuestras familias y con nuestras empresas, ¿por qué no hacerlo también con el país? Ya aquellos en quienes confiamos probaron que no están en capacidad. Estamos tocando fondo. ¿Gracias a quién? ¿Responsabilidad de quién? Eso tiene nombre propio. Porque vuelvo a lo mismo. Las palabras conmueven, pero es el ejemplo que convence. ¿Por qué quiero citar estas palabras? Pues yo los quiero invitar a todos ustedes que sepan de lo que pueden ser capaces. Inténtenlo, juéguensela. Si no pueden solos, con alguien más, pero créanle a que vale la pena, sobre todo cuando lo que van a esgrimir y lo que van a defender son la ley, la verdad y la justicia. Ahora sí, para la última parte tuya. La diferencia entre Petro y Maduro, creo que lo mencioné hace unos minutos, y qué bueno que me permitas reiterarlo. Mire, en ninguna otra nación de Iberoamérica han llegado al poder aún impunes criminales de lesa humanidad. Cuando este señor llega al poder en Venezuela, lo mismo que el señor Chávez, ellos no tenían un antecedente penal, ni mucho menos tenían cuentas pendientes por violaciones graves y sistemáticas al derecho internacional humanitario. Pedro Urrego es una persona cuyo récord criminal no admite interpretación, no admite debate, no admite posibilidad de discusión. Fue miembro del M-19, y el M-19, como lo dijera su presidente Belisario Antonio Betancur Cuarta en el 84, era un grupo armado ilegal con vínculos con el narcotráfico que cometía actos terroristas en todo el territorio nacional. ¡Pum! Liquidados. Eso han sido siempre, eso serán siempre, y por lo tanto todos los crímenes que cometieron de manera sistemática, intencional, consciente, fiera y bárbara, no prescriben y van a tener que responder por eso. Entonces, Maduro, vuelvo y repito, Maduro, Castillo, Kirchner, Morales, Correa y los demás que quieran citar, pues claro, podemos tener diferencias ideológicas, podemos creerlos las personas más incompetentes del mundo, pero no tienen la espada de Damocles de ser aún impunes criminales de lesa humanidad. Esto no admite discusión. Cuando usted se enfrenta en un debate, en su momento, a un tipo con el nivel intelectual del Castillo, el expresidente de Perú, hombre, pues se está enfrentando a una contraparte que no sabe que está en clara desventaja. Pero es que cuando usted tiene enfrente al enemigo declarado de Colombia durante toda su vida, y por eso al desmovilizarse no solicitaron el indulto, porque se tenían que comprometer a reincorporarse a la vida civil y no lo hicieron en el papel. Usted no está hablando con una contraparte, usted no está hablando con una persona que piensa diferente, usted no está tratando de negociar con un individuo con el que se puedan conciliar posturas, que no, es un criminal. Él viene queriendo destruir Colombia, y viene una gente y le cree y le ayuda y lo pone
para que destruya Colombia y ahora dicen, uy, no sabíamos. ¿Cómo así? Venga a ver qué podemos hacer. Armemos una gran mesa nacional de reconciliación. Que no, es un criminal. Y en la medida en que siga saliéndose con la suya, solo va a empeorar tu condición de criminal porque se va a sentir empoderado. Esa era la claridad. Espero haberte la resuelto igual, mi apreciado doctor Chilehuit. Mejor imposible. A nombre propio también y de todas las sobrevivientes de todos los grupos al margen de la ley, vuelvo y le repito, usted nos da una esperanza, ya que acá en Colombia ni con la JEP, ni con la Fiscalía, ni con ninguna entidad de justicia nosotras vamos a poder ver justicia. Usted nos abre esa puerta de esa esperanza. Son personas, es el ejemplo de personas valientes, resilientes, colombianas, buenas como vos, que yo estoy haciendo todo esto. Yo no lo estoy haciendo por nada diferente. Yo es porque ya está bueno de que esta gente se crea que puede destruir vidas y acabar con vidas como lo vienen haciendo impunemente y ahora ya como agentes del Estado. Muchas Despierta gracias. conciencia y nos hace sentir más colombianos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación, por permitirme contagiar con esta fe inquebrantable a tantas personas aquí asistentes y que ojalá ellos a su vez logren contagiar a quienes tienen cerca, a sus personas de bien, en cuanto a que no les quepa la menor duda. No lo duden ni por un segundo, no lo duden ni por... Mire, yo estoy tan seguro de esto que por eso la denuncia penal internacional está presentada a título personal, no a nombre de otros, ni en representación de nadie, ni anónimo, ni por una organización, nada. Mire, yo le creo tanto a esto porque nuestras armas, y digo nuestras, las de los ciudadanos de bien, siempre deben ser la ley, la verdad y la justicia. Lo van a pagar. Muchas gracias a todos.